2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Soy el profesor Fabio Segarra, del área de Ciencias Sociales. Hoy hablaremos del tema de geopolítica. Bienvenidos y comencemos. Hoy hablaremos de geopolítica, que es una ciencia complementaria de la historia. Ayuda a comprender los hechos históricos, ayuda a tener mejor control de los recursos naturales. Cada país tiene su propio recurso y nos ayudará a conocer estos aspectos. El objetivo es consolidar y preservar la nación, ya que nosotros tenemos un Estado, o vivimos en un Estado, o dentro de un Estado, pues hay que conservar este país. La geografía política es una rama de la geografía, estudia la descripción del Estado. Estado es un organismo estático, según nos dice, asentado en un territorio. La geopolítica es una rama de la política considerada como ciencia política. Estudia las relaciones especiales que existen entre estados. Se considera al Estado como un organismo dinámico. Sirve de guía para la conducción del Estado. A ver, vayamos ahora a lo que es el concepto de geopolítica. No podemos hablar solamente de conceptos, sino que vamos a hablar de los conceptos de geopolítica. El primero que tenemos acá es el conjunto de normas que orientan la vida de los pueblos, sea cual fuere su condición política. Conjunto de normas, ¿no? Leyes que orientan la vida de los pueblos. Otra concepción de geopolítica nos habla de lo que es el estudio de los efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Saben ustedes de que la geografía humana es determinante en un país, ¿no? También la geografía física. Y acá viene a colación lo que es la política. Tomar en cuenta también a antiguos o hombres que han estudiado la geopolítica, el caso, por ejemplo, de Federico Ratzel. Él hace una conceptualización de la geopolítica y dice lo siguiente, ¿no? Es la relación que existe entre el ser humano móvil, cambiante, y la tierra inmóvil, estática. Es decir, es una relación entre el ser humano, que constantemente cambia, evoluciona, transforma, y la tierra, que es inmóvil, está estática, y lo utilizamos nosotros para nuestro beneficio. Hablaremos de otro geopolítico que es Rudolf Kellen. Este señor habla de la influencia del suelo que tiene de manera determinante, que ejerce sobre la vida de los estados. Bueno, saben ustedes de que el suelo, las características geográficas de cada país determinan también el comportamiento del ser humano, ¿no? Hablar, por ejemplo, en los lugares llanos la gente es más tranquila, en los lugares montañosos la gente es más conflictiva, según algunos autores. Vamos a ir a los precursores de la geopolítica, que son los que han iniciado el estudio de la geopolítica. Hablaremos de lo que es Tucídides. Este hombre nació en el año 465 y murió en el año 395 a.C. Historiador griego, era un hombre importante en la civilización griega, testigo de la guerra de Peloponeso entre Atenas y Esparta. Saben ustedes de que este hombre ha sido un hombre de letras, de la razón, dejó para la historia un modelo de explicar racionalmente los hechos tal cual son. Otro de los precursores de la geopolítica es Platón. Este hombre también es griego, un filósofo griego que nació en el año 428 y fallece en el año 395 a.C. Él habla de lo que es el Estado, es como un organismo vivo semejante al individuo humano. Además, nos habla de las zonas montañosas y mediterráneo se desarrollan con mayor vigor y naturalidad. Bueno, es decir, la gente que vive en zonas montañosas y zonas del Mediterráneo nos dice de que se desarrollan con mayor vigor y naturalidad, es decir, están propensos al desarrollo. Además, nos habla también y nos dice el ser humano requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo honestidad. El ser humano siempre está en constante aprendizaje y por eso nos habla de que requiere tiempo y esfuerzo, pero sobre todo la honestidad.
Aristóteles, otro de los precursores que nació en el año 384 y muere en el año 322 a.C., filósofo griego también, él habla de lo que es la situación insular es mejor que la montaña. Desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente de conocimiento. Bueno, creo que hay que siempre escuchar a nuestros mayores porque ellos tienen bastante experiencia y nos pueden enseñar cosas nuevas. Otro de los hombres importantes que podemos considerar acá es Nicolás Maquiavelo, que nace en el año 1469 y muere en el año 1527. Pensador lúcido del Renacimiento, gran influencia en las ideas políticas de esa época, ha escrito varias obras, por si acaso. Una de sus obras, El Príncipe, en el cual manifiesta los fundamentos de los estados antiguos, modernos, son las leyes y el ejército. La sociedad no se desarrolla por la voluntad divina, sino en virtud de causas naturales. Bueno, acá también tiene que ver el ser humano, ¿no? Si tienes buenas tierras, si tienes una región donde se puede producir toda clase de productos, tiene ventaja ese país. Hablaremos ahora de los más importantes y estos serían los fundadores de la geopolítica. Empezaremos a hablar de Federico Ratzel, alemán, a él se le considera como padre de la geopolítica. Nació en el año 1844 y muere en 1904. Ha escrito 2 libros este señor. El primero se llama Antropogeografía, que habla del hombre como centro de la gravedad de la Tierra. Otra obra que ha escrito este señor ha sido se llama La Geografía Política, otro de sus libros, estudio de los estados, del espacio, la expansión, la posición. El estado necesita, dice, expandirse, y él es el que acuña también la palabra del espacio vital. Bueno, todos necesitamos un espacio donde vivir y los estados también necesitan un espacio vital para desarrollarse. Otro de los hombres importantes considerado como fundador de la geopolítica es Rudolf Kellen, que nació en el año 1864 y muere en 1922. Él es el que inventó la palabra geopolítica. Dice además, el Estado se asemeja a un organismo vivo. Crece, se desarrolla y también muere. Creo que el ejemplo claro es Roma, ¿no? Si nos acordamos un poquito de lo que es la historia, Roma en sus inicios empezó de abajo y empezó a desarrollarse como una gran nación, un gran imperio después, y al final también desapareció. Karl Haushofer, otro hombre importante, uno de los fundadores de la geopolítica, alemán de nacimiento él, fundó la revista Geopolítica y el Instituto Geopolítico de Múnich. Subraya la importancia de lo que es la geografía, la política, la economía y también la parte militar. Además, dice él, en este caso, sostener lo que son las fronteras vivas o móviles. Él habla y dice error de fronteras rígidas e inmutables. Son organismos vivos que se extienden y se contraen. Otro de los fundadores de la geopolítica, Harold Mackinder. Este hombre es profesor de la Universidad de Londres, director de la Escuela de Economía de Ciencias Políticas. Hay un ensayo que ha escrito él y es muy importante analizar este aspecto. Él habla del pivote geográfico de la historia. Dice, el mundo se divide en 2 zonas, Euroasia, la primera, y el Heartland, que sería la segunda. Tarde o temprano dominará el mundo los que posean estos lugares específicos en la Tierra. En 1919 resumió esta teoría con esta frase. Hay una frase interesante que él nos va a mencionar y vamos a leer textual lo que dice él. Quien gobierne Europa del Este dominará, en este caso, el Heartland. Quien gobierne el Heartland dominará la isla mundial. Y quien gobierne la isla mundial controlará el mundo. Cualquier poder que controlase la isla mundial controlaría más del 50% de los recursos que existen en el mundo. Realmente esto es interesante y de alguna manera hay que tomarlo en cuenta. Tenemos un gráfico, un mapa, donde señala el Heartland y más abajo estaría lo que es las islas que le circundan y al final las islas periféricas. Principios de la geopolítica. Hablaremos un poquito de lo que es el Estado, ¿no? El Estado, según dice, que es la agrupación humana numerosa que habita un determinado territorio.
compuesto por 4 elementos. Primero, la población, la totalidad de las personas que habitan el territorio del Estado, bajo dirección de un gobierno. El territorio es la porción de superficie, se refiere a la extensión de la tierra que pertenece a un país. Bueno, Bolivia tiene una extensión territorial de 1.098.584 kilómetros cuadrados y este es el estado que tenemos, el país que tenemos y estamos dentro de ese territorio nosotros. Otro importante elemento del Estado es el poder público. El poder público se entiende como la facultad de mandar a ser obedecido como actividad del Estado. En Bolivia el poder público está constituido por 4 organismos importantes. Empezaremos, por ejemplo, a mencionar de lo que es el Ejecutivo, el Legislativo, Judicial y el Electoral. Bueno, ¿cuál es el papel importante en este caso del Ejecutivo? Es la administración del Estado, ¿no? El presidente, los ministros y toda la parte ejecutiva, ellos son parte del Ejecutivo. El legislativo, el poder legislativo es el Parlamento, los senadores y los diputados, y también tenemos otro órgano que sería el Poder Judicial, que se encarga de administrar la justicia, y el Poder Electoral, que se encarga, estos señores se encargan de lo que es las elecciones, que cada 5 años lo hacemos en Bolivia. Y para terminar, tenemos también lo que es la soberanía, que es un factor importante, es el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. También la independencia de crear sus propias leyes, controlar sus recursos naturales. Bueno, la soberanía es importante, ¿no? Cada país, después de que se independiza, consigue también su soberanía. La decisión, ellos lo toman, ¿no? Nadie puede decirlos que hagan alguna situación, alguna cosa, ¿no? Sino que ellos determinan cuándo hacer o tomar sus buenas decisiones. Muy bien, queridos estudiantes, espero que les haya gustado el tema. No se olviden consultar siempre sus textos y la vacuna es muy importante. Háganse vacunar. Muchísimas gracias, hasta luego. Chau, chau, que les vaya bien. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.